Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de algo que realmente ha capturado mi atención y creo que también capturará la suya. Como vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos en la increíble historia de Kerem y Ande, un relato que está lleno de promesas, respeto y, lo más importante, un nuevo comienzo impactante. A lo largo de este vídeo vamos a desglosar qué significa esta promesa para ellos, cómo se manifiesta el respeto en su relación y por qué este nuevo comienzo es tan crucial y emocionante. Sé que muchos de ustedes están aquí porque les encanta seguir las historias, los desarrollos y sobre todo, las inspiraciones que encontramos en la vida de personas como Kerem y Ande. Así que sin más preámbulos, quiero invitarlos a que se unan a nuestra comunidad. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse justo ahora. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y de formar parte de esta conversación constante sobre lo que nos inspira y nos mueve. Ahora, sin más dilación, vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de Kerem y Ande. La historia de Kerem y Ande tal como la conocemos, ha sido un viaje lleno de altibajos, de momentos que nos han hecho suspirar y otros que nos han mantenido al borde del asiento. Pero lo que hoy nos trae aquí es un giro particular en su narrativa, un punto de inflexión que promete redefinir su futuro juntos. El título Kerem promesa a Ande, respeto y nuevo comienzo impactante, no es solo un título llamativo, sino que encierra la esencia de lo que está sucediendo. Detrás de estas palabras hay emociones profundas, decisiones valientes y un entendimiento mutuo que ha florecido. Cuando hablamos de promesa, no nos referimos a un simple juramento superficial. Estamos hablando de un compromiso que nace de la reflexión, de la experiencia y de un deseo genuino de construir algo más sólido, más significativo. Kerem, al hacer esta promesa a Ande, está reconociendo la importancia de su relación, de lo que han construido juntos y de lo que desean para el futuro. No se trata solo de palabras, sino de acciones que respaldan esas palabras. Y aquí es donde entra en juego la palabra respeto. El respeto es la piedra angular de cualquier relación sana y duradera. En el contexto de Kerem y Ande, esta promesa de respeto va más allá de la cortesía básica. Implica un reconocimiento profundo de la individualidad de cada uno, de sus sueños, de sus miedos y de sus fortalezas. Significa valorar las opiniones del otro incluso cuando no se comparten. Significa apoyar incondicionalmente sus aspiraciones y estar presente en los momentos difíciles. El respeto, en este caso, es la base sobre la cual se erige este nuevo comienzo. Es el cimiento que les permitirá navegar juntos los desafíos que seguramente vendrán, con una fortaleza renovada y una conexión más profunda. Piensen en ello, ¿cuántas veces hemos visto relaciones desmoronarse por falta de respeto mutuo? Es un componente tan crucial que su ausencia se siente casi de inmediato. Kerem, al enfatizar este aspecto, está demostrando una madurez y una comprensión de lo que realmente importa para que su vínculo prospere. Ahora hablemos de ese nuevo comienzo impactante. ¿Qué significa exactamente? Un nuevo comienzo implica dejar atrás lo que no funciona, sanar las heridas del pasado y abrirse a nuevas posibilidades. Un comienzo impactante sugiere que este cambio no será sutil, sino transformador. Podría tratarse de decisiones importantes que toman juntos, de un cambio de perspectiva radical, o de una forma completamente nueva de abordar su relación. Este impacto puede manifestarse de muchas maneras. Quizás deciden mudarse juntos, iniciar un proyecto común, o simplemente comprometerse a un nivel de comunicación y honestidad sin precedentes. Lo importante es que este nuevo comienzo está marcado por una intención clara de construir un futuro más brillante, más fuerte y más feliz para ambos. Es la oportunidad de reescribir su historia, aprendiendo de las lecciones pasadas y avanzando con una visión compartida. Es como si estuvieran en una encrucijada, y en lugar de seguir por el camino conocido, eligen un nuevo sendero, uno que les parece más prometedor y lleno de potencial. Profundizando un poco más, analicemos los posibles escenarios que podrían rodear esta promesa y este nuevo comienzo. Podríamos estar hablando de una reconciliación después de un periodo de distanciamiento. Tal vez han pasado por dificultades, malentendidos, o incluso una ruptura temporal. En ese caso, la promesa de respeto y el deseo de un nuevo comienzo son actos de valentía y de esperanza. Significa que ambos están dispuestos a invertir energía y esfuerzo en salvar y fortalecer su relación. Es el reconocimiento de que lo que tienen vale la pena luchar. Kerem, al hacer esta promesa, podría estar admitiendo errores pasados, o simplemente reafirmando su compromiso de ser un mejor compañero,
Y Ande, al aceptar o reaccionar a esta promesa, está mostrando su disposición a dar una nueva oportunidad, a confiar nuevamente. Por otro lado, este nuevo comienzo impactante podría ser la culminación de un largo proceso de crecimiento personal para ambos. Quizás han evolucionado individualmente y ahora sienten que están en un lugar donde pueden construir una relación más auténtica y equitativa. La promesa de respeto sería entonces una reafirmación de sus valores y de lo que buscan en una pareja a largo plazo. Podríamos estar viendo una consolidación de su amor, pasando de una etapa inicial de enamoramiento a una conexión más madura y fundamentada. Este nuevo comienzo sería una declaración de intenciones para llevar su relación al siguiente nivel, con una base de confianza y admiración mutua. Imaginemos que han aprendido a comunicarse de manera más efectiva, a manejar conflictos de forma constructiva y a apoyarse en sus diferencias. Este es el tipo de nuevo comienzo que marca un antes y un después. Es importante recordar que las promesas en las relaciones no son estáticas. Son compromisos vivos que requieren ser nutridos y renovados constantemente. La promesa de Kerema Ande, al ser de respeto y de un nuevo comienzo, sugiere que ambos están comprometidos a un esfuerzo continuo. No es algo que se dice una vez y se olvida. Es una filosofía que guiará sus acciones diarias, sus decisiones y su forma de interactuar. El respeto se demuestra en pequeños gestos: escuchar activamente, valorar las opiniones del otro, ser amable, ser solidario. El nuevo comienzo se construye día a día, con nuevas experiencias compartidas, con el perdón de los errores pasados y con la voluntad de seguir adelante juntos. ¿Qué podría hacer que este nuevo comienzo sea tan impactante? Tal vez implica una reevaluación completa de sus prioridades. Podríamos estar hablando de decisiones que afectan su estilo de vida, sus carreras, o incluso sus planes a futuro. Un comienzo impactante sugiere que están dispuestos a hacer sacrificios, a salir de su zona de confort, y a apostar fuerte por su relación. Quizás están planeando un gran paso juntos, como comprar una casa, formar una familia, o emprender un viaje transformador. O tal vez el impacto reside en un cambio interno profundo, una forma renovada de ver el mundo y de relacionarse, que irradia hacia afuera y fortalece su vínculo. Pensemos en la dinámica de Kerem y Ande. Si bien no tenemos todos los detalles de su historia, podemos inferir que han pasado por momentos de prueba. La vida no es un camino de rosas y las relaciones, por hermosas que sean, también enfrentan obstáculos. Es en esos momentos de adversidad donde se forja la verdadera fortaleza de un vínculo. Si Kerem está haciendo esta promesa ahora, es probable que haya reflexionado profundamente sobre lo que ha sucedido y haya llegado a la conclusión de que Ande es la persona con la que quiere construir un futuro sólido y respetuoso. Y si Ande está receptiva, significa que ella también ve ese potencial y está dispuesta a embarcarse en esta nueva aventura con él. El respeto en este contexto no es solo una palabra, es un sentimiento. Es la sensación de ser visto, escuchado y valorado por quien eres. Es la seguridad de que tu pareja te apoya y te admira. Cuando este respeto se cultiva, la relación florece. La comunicación se vuelve más abierta y honesta, los conflictos se manejan con empatía, y la conexión emocional se profundiza. La promesa de Kerema Ande de respeto es, en esencia, una promesa de crear un espacio seguro y amoroso donde ambos puedan ser ellos mismos sin miedo al juicio. Y un nuevo comienzo impactante, ¿qué tan impactante puede ser? Imaginen la sensación de dejar atrás cargas del pasado, de sanar viejas heridas, de empezar de nuevo con una perspectiva fresca y optimista. Es como un reseteo para la relación. Es la oportunidad de construir sobre una base más sólida, con lecciones aprendidas y un entendimiento más profundo. Este impacto puede sentirse tanto a nivel individual como colectivo. Individuos más felices y seguros conducen a una relación más fuerte. A menudo en las relaciones, las promesas se hacen al principio, en el fervor del enamoramiento. Pero la verdadera prueba de una promesa es cómo se honra a lo largo del tiempo, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. La promesa de Kerema Ande, enmarcada por el respeto y un nuevo comienzo, sugiere un compromiso maduro y consciente. Es una declaración de que el amor no es solo un sentimiento, sino una acción, una elección diaria. Podríamos especular sobre los desafíos que han enfrentado. ¿Hubo malentendidos? ¿Conflictos de intereses? ¿Diferencias en la forma de ver la vida?
Independientemente de la naturaleza de sus desafíos, el hecho de que estén hablando de un nuevo comienzo impactante y una promesa de respeto indica que están dispuestos a superar esos obstáculos y a construir algo mejor. Y aquí es donde nosotros, como espectadores, podemos aprender. Las historias de Kerem y Ande, aunque específicas, nos ofrecen lecciones universales sobre las relaciones. Nos recuerdan la importancia de la comunicación, de la empatía, de la paciencia y sobre todo, del respeto mutuo. Nos muestran que incluso después de las dificultades, siempre hay una oportunidad para un nuevo comienzo, siempre y cuando haya voluntad y compromiso. El nuevo comienzo impactante también puede significar un cambio en la forma en que se presentan al mundo como pareja. Tal vez antes mantenían su relación más privada, y ahora están listos para compartir su amor y su compromiso de una manera más visible. O tal vez este nuevo comienzo implica un cambio en su dinámica interna, una redefinición de roles o expectativas que los beneficia a ambos. Es fascinante observar cómo una simple promesa puede tener tantas capas de significado. La promesa de Kerem a Ande no es solo una declaración de amor, es una hoja de ruta para el futuro. Es un compromiso de trabajar juntos, de apoyarse mutuamente y de construir una vida en la que ambos se sientan valorados y respetados. Y ese nuevo comienzo, ese impacto, es la chispa que enciende la esperanza de un futuro más brillante y feliz para ellos. En resumen, hemos explorado la profunda importancia de la promesa de Kerem a Ande, desglosando el significado de respeto como fundamento esencial de su relación y analizando la naturaleza transformadora de su nuevo comienzo impactante. Hemos visto cómo esta promesa no es solo un conjunto de palabras, sino un compromiso de acciones y una declaración de intenciones para construir un futuro más sólido y significativo. Hemos reflexionado sobre cómo el respeto se manifiesta en el apoyo mutuo, en la valoración de la individualidad y en la comunicación honesta, y cómo este respeto es el cimiento sobre el cual se erige su renovada relación. También hemos profundizado en lo que implica un nuevo comienzo impactante, ya sea como una reconciliación, una evolución personal conjunta, o la adopción de nuevas direcciones en su vida, todo ello marcado por la intención de crear un futuro más brillante y feliz. Hemos destacado que las promesas en las relaciones son procesos vivos que requieren cuidado y renovación constante, y que el impacto de su nuevo comienzo se sentirá tanto a nivel individual como colectivo, fortaleciendo su vínculo y su bienestar. Las lecciones que podemos extraer de su historia son valiosas: la importancia de la comunicación, la empatía y el respeto mutuo como pilares de cualquier relación duradera, y la creencia en la posibilidad de un nuevo comienzo incluso después de las adversidades, siempre que exista voluntad y compromiso. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Ha sido un placer desgranar esta historia con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué significa para ustedes una promesa en una relación? ¿Cómo demuestran respeto en sus propias vidas? Y si han experimentado un nuevo comienzo impactante, ¿qué fue lo que lo hizo tan especial? Por favor, dejen sus pensamientos, sus experiencias y sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Leo cada uno de sus mensajes y me encanta interactuar con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo y creen que también podría inspirar a otros, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o en sus redes sociales. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.